Entonces, ¿les parece bien para el 4? Sí. Para no perder el ritmo. 4 son 2 semanas después. 2 semanas. A 2 semanas. Eso es correcto. El examen es el otro viernes. 18. 2 semanas. Y el examen es el viernes a las 3, ¿no? Hay un muchacho que me preguntó si lo podía hacer en la mañana. Hoy. Yo Yo creo clase que no. toda la mañana. Si se cambia, que solito, porque No, ya, o sea, yo tampoco quiero cambiarlo, ¿no? Pero, entonces, la entrega el 4 de junio. Ok. Bueno, ya estamos con el trabajo. Como ven, no pregunté por la lista porque me tomé el tiempo de meditar si lo debía hacer y dije que mejor no. Es caer en el... Le hace la Biblia, el cuento de la historia de la Torre de Babel. Mejor que no. Vamos a poner el ocular, que es mejor. Ok, bueno, esta clase va a salir, yo la recorté hoy en la mañana porque les había propuesto que nos quedáramos hasta las 6, pero no puedo quedarme hasta las 6, ya personalmente, ¿no? Entonces recorté la clase, ¿no? Bueno, aquí esta estructura es correcta, pero digamos, hubiese sido más adecuada, mejor, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de la idea, pero yo decidí, ¿Esto también va para el examen? No, Esto no va para el no, esto no va para el examen. Tomé la decisión hace como una semana, ¿no? Pero esta mañana, con la presentación de este muchacho, dije esto es importante darlo, ¿no? ¿Qué es ese concepto de representación? ¿No? Que no es que sea como concepto una herramienta, los conceptos no son per se herramientas, ¿no? Pero creo que cuando se entiende se pueden uniformizar, se pueden aclarar muchas cosas, ¿no? Voy a enfatizar primero eso, voy a dar la definición de grafo y después voy a remitirme a describir un poco el mundo de los problemas sobre grafos. Ok, hoy es una clase bastante introductoria, ¿no? Déjenme sacar el mouse para aplicar el... Yo quisiera comenzar por esta idea, que es la idea que llaman de representación, ¿no? Y para ello es bueno que uno examine un poquito el sentido cuasi etimológico del término, ¿no? Que uno esa palabra la descompone, ¿no? Es una palabra compuesta de presentación, una palabra... parece que está recortada la Sí, lo está. Sí, lo está. Vamos a ver si soportará esta. Ok, solo una forma de saberlo. Bueno, al menos aquí tengo control. Y ahora sí, porque fíjate que el mouse está acá, ¿no? Gracias. Claro, yo la veo acá, Sí. no me percato, ¿no? Bueno, decía, ¿no? Que uno viendo la palabra puede, y casi muchísimas palabras, uno como particionándolas puede extraer bastante de su significado, ¿no? Y aislarlo de lo que llaman el significante, ¿no? En la lingüística,
el significante, yo no me acuerdo exactamente la diferencia, ¿no? O sea, no sé en qué sentido es una y la otra, ¿no? Pero el uso de la palabra es la parte significante, ¿no? Y ya su significado es otra cosa, ¿no? Entonces, Saussure, un lingüista muy famoso, habla del significante como la imagen que aparece cuando usted escucha la palabra. Entonces, si usted escucha la palabra cámara, entonces en su mente aparece la palabra cámara. Aparece un aparatico, pues, que debe ser la cámara de video o una cámara fotográfica, ¿no? O bueno, una cámara hiperbárica, pero va a aparecer una imagen que no necesariamente es visual, pero puede ser, ¿no? Algunas veces ocurrirá un sonido, un olor, ¿no? Pero uno puede extraer mucho del significante o significado de una palabra mirando cómo se compone, ¿no? Entonces, fíjense la palabra presentación, que es indispensable para comprenderla, entender la palabra presente, ¿no? Y presente quiere decir como ente adelante, ¿no? Uno la descompone también, ¿no? Pre y ente, ¿no? Entonces, el ente, cosa delante, lo que está puesto ahí que uno está viendo, ¿no? Entonces, uno la utiliza, yo digo, la imagen que se me aparece, el significante de me aparece a mí es cuando pasaban listas en una clase escolar, entonces uno decía presente, se levantaba y efectivamente el maestro veía que estaba haciendo acto de presencia. Y el prefijo re es como una redundancia, una repetición, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar aclarar bien lo que significa una representación, ¿de acuerdo? Y una representación es una manera de interpretar una realidad. Entonces, yo podría ahorita dibujarles una cámara fotográfica en el pizarrón y estoy representando una cámara. ¿Ok? Podría ahorita dibujarles un esquema que representa la red, como llaman así, la red de datos de la Universidad de los Andes. Entonces digo, mira, hay un router por acá, aquí están los servidores, aquí está la zona demilitarizada, aquí está esto, ¿no? La dibujaría en el pizarrón, pero eso no es la red presente, ¿no? Es una representación de la red. En ese momento está haciéndose una cierta presencia de la red, ¿no? Y uno puede hablar de la representación casi recursivamente, ¿no? Uno puede hablar de lo que toma de la realidad, lo representa, pero esa representación también se puede representar de otra forma. Entonces, por eso es que aquí yo uso este término realidad abstracta, ¿no? Cuando ya una representación de algo, tal vez sea muy metafísico el discurso, ¿no? Pero de algo sensorialmente presente, es abstracta, ¿no? Y de hecho el DRAE la pone a la imaginación, ¿no? Pero asimismo, de una representación uno puede obtener otra representación. ¿Se capta la idea? Porque los grafos es más o menos eso, ¿no? Cuando al principio del curso yo les conversé sobre una clasificación de las estructuras de datos, les dije que había una orientación hacia los datos, cómo los organizaba en memoria, ¿no? Una orientación hacia el flujo, al proceso, y una orientación, digamos, al problema, pues, a la parte funcional, ¿no? Entonces, los grafos son muchas veces en el tercer caso, pero también pueden ser estructuras computacionales. Hay grafos mucho más de lo que uno cree, ¿no? Como representaciones. ¿Ok? Este es un diagrama de un circuito, acá que lo tomé ahí de la Wikipedia,
olvidé, pero ahí hay un grafo presente. ¿Ok? El circuito está en otra parte, ¿no? Quizá nunca se ha fabricado, para que vean el punto fascinante, ¿no? En química uno también usa unas representaciones, ¿no? Y casualmente, bueno, no tan casual, ¿no? Pero uno depara las representaciones en 3D de un compuesto, se parecen a unos grafos en 3D, pero esas mismas representaciones se pueden poner en 2 dimensiones, ¿no? Y aparecen más a los grafos que vamos a estudiar, ¿no? Sobre todo en química orgánica, ¿no? Les estaba hablando de las redes de computadoras, ¿no? Este diagrama ya es una especie de varios niveles de representación, ¿no? Porque un computador comienza con una representación, ¿no? Se hace concreta cuando está ejecutando algo, ¿no? Cuando está ya operando. Pero en el mundo virtual, pues, por eso es que lo llaman virtual, porque lo fascinante y la parte virtual es que parte de representaciones y sin embargo deviene concreto. Entonces aquí hay una representación que ya tendrá varios niveles, ¿no? Partiendo desde las partes físicas de un computador, la operación de ellas, los protocolos, etcétera, hasta que, por ejemplo, instancio aquí un diagrama de red, ¿no? De una cuestión que bien pudiera existir físicamente, ¿no? Y eso es un gráfico, ¿no? Esta especie de grafo denso con grandes zonas, ¿no? La tomé también de la Wikipedia. Bueno, todos estos materiales vienen de la Wikipedia, tengo que ponerle la cita, ¿no? Es una red social que representa, pues, en alguna latitud el Facebook, ¿no? La relación de amistad, ¿no? Fíjense que en todos estos casos siempre hay una relación, ¿no? En el caso de los circuitos hay relaciones entre tipos de compuertas, de circuitos, ¿no? ¿De acuerdo? Y las relaciones son de conducción de electricidad, ¿no? En el caso de las moléculas hay relaciones entre conexión de átomos y de otras moléculas, ¿no? Me olvidó todo eso, ¿no? Pero yo no sé si ustedes recuerdan el concepto de valencia, ¿no? Que por donde se podían pegar molecularmente o como cierta cantidad de espacio, pues de slots que tiene un átomo o molécula para pegarse a otras moléculas, ¿no? Entonces, bueno, en química nosotros vemos acá compuestos, los sentimos reales, pero para entenderlos, pues los químicos, bueno, diseñan unas representaciones, ¿no? Y, bueno, la van recimando. Sospecho que esta representación vino antes que esta, ¿no? Pero había que indagar la historia química. En el Facebook también se maneja una relación, ¿no? Una relación, por supuesto, muy empobrecida, que ellos la llaman amistad, ¿no? Empobrecida hacia la riqueza, pues, del término, ¿no? Amistad. Pero bueno, pues es válido, pues, ¿no? Podríamos ponerle otro nombre para que la amistad no quede tan superficial, ¿no? Pero hay una relación. Quiero que esa palabra también como que vibre, ¿no? Reverbere un poquito, ¿no? Relación. O sea, yo relaciono personas, ¿no? Con cuentas de Facebook y hay aquí una cierta cosa que los conecta y es que algún día los dos cliquearon, vamos a ser amigos, ¿no? Y a partir de ahí se establece una cierta relación, ¿no? Aquí tenemos otra representación que sospecho que es caduca, pero bueno, que es un mapa vial de gran escala, pues, ¿no? Del país, ¿no? Es decir, esto muestra las ciudades. Aquí tenemos a Mérida y por aquí está Barinas, ¿no? Entonces aquí sale la carretera trasandina, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos Caracas y aquí está más o menos el trayecto que yo
hice el lunes y que lo hice en 13 horas. Porque ahora por esta zona, toda esta zona tiene un tráfico vehicular en flujo, en densidad de flujo mayor que el centro de Mérida a las 3 de la tarde, mucho mayor, y son autopistas de 3 canales. Entonces, pero fíjense que esto sirve, ¿no? O sea, esto es una representación y estamos estableciendo también conexiones, relaciones, es decir, existe una manera de transportarse por tierra entre un punto geográfico y otro. Esa es la relación que se está manejando acá. ¿Está claro intuitivamente la idea? ¿De acuerdo? Y fíjense que todo esto que hemos hablado acá, todo esto que hemos mostrado son representaciones. ¿Ok? Bueno, los matemáticos, creo que eso fue a finales del siglo XIX, principios del XX, que se desarrolló, digamos, Abel sobre todo, desarrolló la teoría de conjuntos, pues, ¿no? Pero no estoy totalmente seguro, a lo mejor se manejaba antes, ¿no? Porque sí sé que se explotó bastante en el siglo XX, ¿no? Los matemáticos hablan del concepto de relación, ¿no? Una relación es eso que había pictorizado cuando preguntaste lo de un mapeo, ¿no? Solamente que cuando es un mapeo tiene que haber una condición, y es que cada elemento del dominio tiene que tener exactamente, tiene que estar relacionado a un solo elemento del rango y no a dos o más. Entonces, cuando la relación es así, a esa se le dice mapeo o función. ¿Ok? Eso visto desde la matemática discreta, ¿no? Pero cuando uno dice que el conjunto dominio y el conjunto rango es el mismo, entonces uno habla de relaciones binarias. ¿Ok? O sea, son relaciones para el mismo conjunto. Entonces, una relación binaria se entiende como, se denota muy parecida a la función. Para las funciones generalmente se utiliza la letra F. ¿De acuerdo? Y ahí en los cursos de cálculo, de aquí la mezcla con los conjuntos, ¿no? No sé si para bien o para mal, ¿no? Eso habrá que verlo, ¿no? Lo curioso es que los que inventaron el cálculo no vieron para nada eso, ¿no? Entonces, una relación, como es relación, se denota muchas veces con la letra R, pero se puede denotar con otra cosa aclarando que es relación, ¿no? Entonces se pone, como es binaria, pues el dominio y el rango son los mismos, ¿no? Y no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados, un subconjunto del producto cartesiano B por B. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ustedes estudiaron relaciones? ¿No? Normalmente no, pero... Ok. ¿Tú te graduaste hace poco, no? Sí, pero relaciones, creo que matemática discreta. Sí. Sí. ¿Y tú? Sí. Ok. Entonces, habían unas ciertas propiedades para las relaciones, ¿no? Que si relaciones de orden parcial, ¿no? Relaciones de equivalencia, etcétera, una clasificación, ¿no? Y algunos atributos, reflexión, simetría, ¿no? Asimetría, etcétera. Todas esas cosas son válidas. Bueno, un grafo, también es interesante la palabra, grafo es gráfico, básicamente, ¿no? Etimológicamente quería decir letra, no caligrafía, ¿no? Un grafo no es otra cosa que la descripción, pues, de un conjunto de vértices que serían, digamos, los elementos, pues, cómo se compone el conjunto de una relación, ¿no? Que va a ser a la vez el rango, el dominio y el rango, y un conjunto de pares ordenados que sería E. ¿Ok? Entonces, un grafo es una manera de expresar una relación matemática. Pero ojo con lo siguiente, que la orientación de esa expresión es pictórica,
acuerdo? Pictórica. Entonces, esta es la representación de la misma relación. Tendrá a lo mejor un error, no se preocupen por eso, pero lo importante es la idea, ¿no? Aquí tengo el conjunto de nodos y aquí tengo la relación. O sea, los elementos del subconjunto de la relación están dados acá, A y B, A y C, etc. ¿De acuerdo? Ahora, una manera pictórica, una representación alternativa pictórica adecuada para, sobre todo los que tenemos la cualidad de la visión. Me sucedió una vez que tuve un estudiante que no la tenía, ¿no? A los que tenemos la cualidad de la visión nos puede ser muy conveniente como representación, porque manejamos muchísimo pues lo visual. ¿Okay? Hay un caso muy digno de señalar que es el caso de Faraday, ¿no? Michael Faraday lo llaman el precursor de la teoría de la relatividad, de la teoría del electromagnetismo, que a la vez fue el precursor de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero lo curioso es que Faraday no tuvo formación académica alguna, ¿no? Y pues prácticamente entendió toda la teoría electromagnética, ¿no? Absolutamente todo. Pero bueno, por supuesto, era una persona muy talentosa, muy virtuosa, tuvo muchos dones de inteligencia, pero lo que es digno de resaltar en este ejemplo es que él se basó todo en lo pictórico. Todo su pensamiento se basó en representaciones pictóricas. Ustedes han visto el experimento ese, las limaduras de hierro en torno al campo magnético, ¿no? Cómo él descubrió pues la forma desentraña más o menos la cuadratura inversa de un campo magnético mirando, haciendo él empíricamente, midiendo la intensidad con que las limaduras se daban, ¿no? Pero eso fue pictórico. Entonces, bueno, un caso para mostrar pues el poder que puede tener una representación pictórica, ¿no? Sin embargo, fíjense otra cosita que es otro lado que sucede y que por eso es que prefiero yo explicar grafos contando los dos mundos a la vez, ¿no? El relacional y el pictórico, ¿no? Esto es pictóricamente aplicable, ergo útil, a una escala manejable por la vista. Y ahí no hay tutía. ¿Ok? Si este conjunto es muy grande, pues pierde todo sentido que uno vea esto pictóricamente. Y sin embargo, por ejemplo, vale la pena ver pictóricamente, sobre todo colocándose uno como si estuviese en el grafo y empezar a caminar por él, ¿no? Eso es una recomendación que les doy ya desde el inicio para tanto la comprensión, estudio y diseño de algoritmos sobre grafos, ¿no? Es decir, la trampa de esta representación, que es muy útil, pero también tiene sus trampas, como toda representación. La gran trampa es que la contemplación que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva tridimensional nos oculta un montón de cosas que no ocurren desde la perspectiva computacional. En la perspectiva computacional no hay ese sentido tridimensional, ni siquiera bidimensional. Ok, desde la perspectiva de los grafos, el mejor ejercicio que podemos hacer, insisto, es que nosotros nos imaginemos que solamente podemos caminar en función de las relaciones. Y eso es todo lo que se puede hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, un grafo es un corpus creado inicialmente por los matemáticos, pero eso viene desde mucho antes, ¿no? Que representa muy
objetiva y generalmente a un montón de otros mundos en los que se vinculen relaciones. Y la relación, bueno, puede ser de cualquier cosa. ¿Ok? Los libros de ingeniería usan este término muy a menudo, ¿no? La vida real, ¿no? Pero bueno, que la vida real es siempre real, ¿no? Si no, pues ya estará en otro estado. Bueno, vamos a hablar un poquito de terminología, ¿no? Nosotros vamos a emplear la palabra grafo. Esto está dado formalmente en notación de conjuntos, pero es bueno aclararla coloquialmente, ¿no? Nosotros decimos que es grafo si para todo par de nodos, ¿de acuerdo? Aquí hay que poner una comita, ¿no? La existencia de un par V implica que también existe el par BU. ¿Ok? Pocas palabras, ¿no? En el conjunto, si estamos hablando de grafos, entonces estamos diciendo que el par AB está presente en un grafo por conjunción del término, ya se está asumiendo que también está presente el par BA. ¿Entendieron eso? Entonces, por lo general uno pone los nodos y pone la conexión, ¿no? Entonces ya esto implica, la presencia de esta línea implica que existen estos dos pares. ¿Ok? Déjenme dar la vuelta acá un segundo para hacer una aclaratoria que la recordé, ¿no? A B se le dice el conjunto de vértices, ¿no? Pero otros también lo llaman de nodos. Algunos, entre ellos estoy yo, Sedgwick, por ejemplo, que es mucho más autoritario, señala que nodos es el término que usan más que todos los que vienen del mundo de la computación, y vértices los que usan los matemáticos, ¿no? Ejes y aristas, aristas no la usan casi, ¿no? En una traducción al castellano, ¿no? Pero ejes sí se usa bastante por los matemáticos y arcos por nosotros los de computación. ¿Okay? Yo aquí voy a mezclar un poquitín las cosas, ¿no? Yo voy a seguir empleando B y E, ¿de acuerdo? Pero llamaré a los elementos de B nodos y a los elementos de E arcos. Esa será la mayoría de las veces. Alguna vez se me puede salir vértice u eje, ustedes ya deben estar al tanto, ¿no? De que es lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez fui muy rápido acá. Este elemento AD, ¿de acuerdo? Como en un grafo, fíjense que también está aquí, ¿no? Entonces, en la representación pictórica es esta zona. ¿Ok? El nodo y la presencia. ¿Perdón? Arriba, AB. Perdón. AD es este. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo tenemos y aquí tenemos el otro. ¿Ok? Porque es un grafo. ¿Está claro? Entonces, eso es, en otros términos, en la jerga de relaciones, la simetría. ¿Ok? Cuando no hay simetría, ¿de acuerdo? Entonces es un grafo dirigido, perdón, o un digrafo. Y la distinción es muy simple. Pictóricamente se coloca una flecha. ¿Ok? Entonces esto dice, si este es A y este es B, entonces el par que existe es AB. Pero BA, lástima que no tenemos una pizarrita de esas, no existe A en el grafo. ¿Ok?
Pero noten la simplicidad de lo pictórico, ¿no? Que estoy diciendo un montón de cosas pictóricamente en una gráfica de lo que es una relación. Esto sí no se puede plantear en las relaciones similar a como planteamos el implantar mapeos con set, con conjuntos. Ok, pero hay que hacer ahí unos ciertos trucos, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que haya grafos o digrafos que tengan más de un arco. ¿Ok? En ese caso se les antecede el término, el prefijo multi. Y con eso estamos diciendo que el grafo puede tener uno o más arcos, más de un arco por relación. ¿Ok? Y a veces tiene sentido sin siquiera poner aquí alguna identificación, ¿no? Que este lo llame X y este lo llame Y. ¿Ok? En las relaciones uno habla también de la reflexibilidad, ¿no? Cuando el mismo elemento, el par a sí mismo, existe, entonces es una relación reflexiva, ¿no? Cuando se cumple para todos, ¿no? Entonces uno dice que tiene grafo con lazos, ¿no? ¿Vas a decir algo? No, se me vino a la mente algo durante las relaciones en el Facebook. Eso sería, yo soy mi amigo. Bueno, un francés o un argentino puede estar ahí perfectamente, ¿no? Con el respeto a mi amigo Damián, ¿no? Y a mis amigos franceses también, ¿no? Sí, es un poco absurdo que yo diga que somos amigos ya porque... Ese día tú te puedes agregar a ti mismo, ¿sabes? Bueno, pero es que a veces uno puede clasificar, ¿no? Pero sobre todo esto se usa muchas veces como una representación intermedia. Es difícil en este momento explicar eso, ¿no? Pero hay problemas, ¿no? Yo tengo un grafo y quiero llegar a... Sobre todo hay un problema de numeración, es de contar... Mira, no recuerdo ahorita el nombre del problema, ¿no? Ni el enunciado. Pero un primer paso para obtener la solución definitiva es construir un grafo donde se pueden repetir los arcos y donde inclusive pueden repetirse reflexivamente. Entonces, bueno, sospecho que la mayoría de las veces en que se usan esos multi es para como mapeos intermedios, pues, computacionales sobre todo, con sentido computacional, no de almacenar datos, de guardar datos. A veces, ¿no? Bueno, a veces no, muchas veces, uno puede asociarle a la relación una cierta ponderación o una identificación. ¿Ok? Uno puede decir que estamos relacionados, pero puede convenir ponerle a la relación un nombre, pues. Mira, somos amigos, pero amigos del Facebook. ¿Ves? Mientras que entonces yo podría ponerle a ese tipo de arcos la etiqueta F, ¿no? Pero los que somos amigos de la universidad le podría poner la etiqueta U. A los que somos amigos ya como hermanos, entonces le podemos poner ya la etiqueta H, ¿no? Y serían, fíjense que aquí son relaciones de amistad que las podría plantear asimétricas. Es decir, que en el Facebook no es así, ¿no? Pero en la vida sí puede ser así, ¿no? Que yo sea amigo tuyo no implica que tú seas amigo mío, ¿no? Y ese es el sentido pues, real de la amistad si es simétrico, ¿no? No sería dirigido. Por ejemplo, me imagino que el Google Plus, que se maneja a veces por eso, serían varios arcos, uno con cada etiqueta. Entonces, si uno elimina un círculo aquí, elimina únicamente ese arco. No nada más es todo, pues. Uno tiene varios arcos por persona. Que acaba de ser un ejemplo bien interesante. Como no uso Google Plus.
No, tú puedes añadir a una persona a varios círculos simultáneamente. Entonces es como si se hacen varios arcos. Tú eliminas un círculo de alguien y seguimos otro. Sacas un arco ya. Es como las listas de amigos del Facebook. Tampoco. Sí. Yo también estoy alejado del Facebook, ¿no? Me conecto cada 2 días, 3 días. Yo cada 2 meses. ¿Ah? Yo cada 2 meses. Ok. Bueno, ahora fíjense que esta es una manera para identificar los arcos. Pero también hay otra forma, y es más común, ¿no? En la cual a uno a los arcos los pondera. O sea, es decir, la mayoría de las veces la relación es la misma, ¿no? Se está expresando la misma relación, pero entonces se le da una especie de importancia a la relación. Entonces ahí esa ponderación, por lo general, es cuantitativa. ¿Ok? Es decir, se le pone un número, pues, por ejemplo, 50. ¿Ok? Pero perfectamente podría ser por niveles, pues A, B, C, ¿no? Según una clasificación. ¿Ok? Y en ese caso se redefine ligeramente, ¿no? Se colocan 2 conjuntos adicionales, ¿no? La función, una función que va de los arcos a elementos del conjunto, del conjunto con que voy a colocar las etiquetas en los arcos. ¿No se ve? ¿No? O sea, si yo quisiera desligarme de lo pictórico, en lugar de poner el 50, tendría que poner una función, una segunda función que me diga, bueno, este arco de A a B, ¿de acuerdo?, tiene imagen en D. Entonces serían 2 conjuntos alternos. ¿Se entiende? Ok. Bueno, el grado de un nodo es el número de arcos que salen de él, ¿no? Por ejemplo, este nodo tendría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y estoy haciendo ya algo que también es 6 arcos, ¿no? Y siguiendo mi cosa tendría que, me equivoqué, tuve un bug allí, contaría 7, ¿no? Pues son en realidad 6, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque fíjense que vamos a hacerlo sobre esto, vamos a calcular el grado de n. Yo lo que hago es que me paro acá en el primero que tome y le pongo una muesquita, ¿no? Agarro este, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí podría detectar que ya no voy a contar porque veo la muesquita. ¿Ok? Bueno, eso computacionalmente se hace a menudo, ¿no? Ese es un doble compromiso del cual vamos a hablar el jueves que viene, ¿no? Y que tiene que ver mucho con los mapeos también, ¿no? Un compromiso que hay entre tiempo y espacio, ¿no? Y también rapidez de codificación, de hacer el algoritmo, ¿no? Porque uno muchas veces va a tener que mapear, va a tener que identificar por dónde ya pasó, qué partes del grafo ya las miró. Entonces las alternativas son: o haces esto, pintas, o sea, lo marcas de alguna forma, o guardas en una tabla, en un conjunto por donde has pasado. Y cada vez que vas a pasar buscas en el conjunto. ¿Ok? ¿Se entiende? Aventúrense, pues, es una decisión que puede afectar el tercer trabajo, el desempeño del tercer trabajo. ¿Ok? Drásticamente. ¿Ok? Y esta, por supuesto, puede ocupar mucho más espacio, pero esta tiene el problema de que antes de comenzar a calcular hay que asegurarse de que todo esté borrado. Porque si hay algunas muesquitas allí, entonces van a cometer errores, y hacer borrar todo es lineal, mientras que una tabla la declaras de una vez y empiezas a usarla. ¿Ok? Por otra parte, el usar una tabla para ir marcando por dónde he pasado, tiende a ocupar más espacio, ¿no? Pero una vez que ya esto se inició, buscar en una tabla consume un cierto tiempito, que es mucho mayor, así sea una tabla hash que a tiempo constante en esperanza,
que mirar acá el color, la muesquita. ¿De acuerdo? Es una decisión que hay que tomar. Bueno, no he terminado acá, ¿no? Un camino, también una idea muy simple, ¿no? Vamos a pictorizar acá un camino, ¿no? Un camino de A hacia R. Entonces vamos a hacerlo siguiendo el sentido topológico, obviamente, ¿no? Aquí lo estoy haciendo visual, ¿no? Pero computacionalmente no hay manera directa, pues, de dirimir el camino, ¿no? Computacionalmente podría aparecer este arco primero y entonces pude haber aparecido por acá, ¿no? Entonces, en otro evento, pues, que el orden de inserción o algún cálculo que se haya hecho puede hacer que el descubrimiento sea así. ¿Ok? Entonces un camino es eso, pues una secuencia de nodos, ¿no? O de arcos, también puede ser el caso, ¿no? Según las relaciones. ¿Cuándo es que hay que, a ver si me están entendiendo, cuándo tendría que especificar el camino por arcos y no por nodos? Cuando me interesa si es más costoso ir por un lado, ¿no? Todo, sí. De todas maneras lo podría seguir especificando por los nodos, ¿no? Cuando es un multigrafo. Cuando es un multigrafo. Con un multigrafo sí hay que decir cómo hay que desempatar, pues. ¿Ves? Entonces puede ser necesario hacerlo por arcos. ¿Ok? Un ciclo es un camino que comienza y culmina en el mismo nodo. ¿Perdón? ¿Qué no sea lazo? Bueno, matemáticamente se puede considerar un lazo también, Okay. como ciclo, ¿no? Entonces aquí hay un ciclo. ¿Ok? Noten que dentro de un camino, o inclusive dentro de un ciclo, puede haber ciclos, ¿no? Entonces aquí hay un ciclo del camino de A hacia I, que es esta zona, ¿no? Pero si yo quisiera completar el ciclo, pudiera hacer esto, ¿no? Y entonces sería un ciclo interno, ¿no? ¿Ok? En ese caso, también hay que especificarlo. O sea, también hay que tener cuidado con el hecho de que sea un grafo o multigrafo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Cuando uno pondera o etiqueta, que no necesariamente es lo mismo, puede ser muy importante saber el costo de un camino. Entonces, el costo es la suma de los pesos de los arcos. ¿Ok? Las etiquetas también tienen aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de autómatas se usan grafos también bastante. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar palabras que tengan cierto patrón, ¿no? Las palabras más cortas. ¿Alguien ha visto ya autómatas? ¿No? Tanto en la carrera como en el posgrado. No formalmente. Ok. Pero sí. Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en palabras, la palabra más corta que le puedo decir a un autómata, un tipo de búsqueda especial sobre el grafo. Para llegar a un estado de aceptación. Exacto, un tipo de búsquedas que llegue, la que tenga menos arcos, pues la más corta en arcos. Es, por ejemplo, la palabra más breve que uno puede. Y hay muchas soluciones alternas que salen así, sobre todo cuando el asunto es concurrente, ¿no? Por eso a mí me llamó la atención una cierta oportunidad en que le escuché a una persona que daba clases de autómatas decir que nunca había necesitado en su vida la teoría de grafos, porque eso va de suave, eso va de consono, pues, de consumo con La base, con los propios grafos, pues, ¿no? Bueno,
también se maneja matemáticamente. De la matemática hay una gran idea que es lo maravilloso de la matemática discreta, donde empieza mucho de la recursión, que es la idea de subconjunto. Es decir, que una parte de un subconjunto es también un conjunto. ¿Y cómo se define un subconjunto? Bueno, ya tienes la definición de conjunto. Eso hasta que tú llegas y acuerdas del gran truco de decir que lo que nada, la nada, que lo señalas como vacío, es también un conjunto. Entonces en los grafos uno también puede hablar de subconjuntos. Y los subconjuntos en los grafos son pues subconjuntos de nodos y de arcos. ¿Okay? Aquí hay dos ejemplos. ¿Okay? Los subconjuntos, los subgrafos de este gran grafo. ¿Okay? Son subconjuntos que noten ya están desrelacionados, ¿no? O sea, aquí a este le falta el nodo J, ¿no? Y le faltan los nodos, los arcos. Ok, bueno, faltarán otros, ¿no? Pero no es el punto, ¿no? Entonces, bueno, un subgrafo es simplemente una partecita del grafo. ¿Okay? Ahí matemáticamente no habría que, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo un arco y no tomo los dos vértices correspondientes a ese arco? No tendría que ser en la definición matemática, digo. Ah, ok, ¿No? ok. Sí, por supuesto, ¿no? E', ¿de acuerdo? Tiene que solamente estar pares respecto a B'. Ok, sí, no puede mezclarlo, pues, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, que E' es esto. Ok. Ahora, este grafo con la flecha roja, con el arco rojo, también es un subgrafo de este grafo. ¿Ok? Sí, puede ser con subgrafo. ¿Ah? Con el enlace puede ser con subgrafo. Sí. Sí, ahora, esto, por ejemplo, ya que uno añada, si uno añade otro arco, entonces yo no puedo decir que esto es un subconjunto, es un supraconjunto. Y el otro usted dice. ¿De acuerdo? Pero lo que está en negro sí es un subconjunto de todo esto que está acá. Y la otra fue por la propiedad de transibilidad que usted dice que es subconjunto también. ¿En dónde? Cuando coloco un arco entre B y J, entre B y H, perdón, es por transitividad que también se considera subgrafo, porque no está en un nodo J. Ah, no, disculpen, no. Ok, ya entendí por qué pusiste esa cara. Claro, no, tienes razón. ¿No? O sea, sería este para ser más preciso. Ok. Gracias. Eso es un subgrafo. Disculpe. No, es así. Menos mal que lo hiciste y lo dijiste porque era incorrecto. ¿No? Yo voy a decir porque la definición se dice que los vértices deben pertenecer a los vértices del grafo original. Y ese vértice no existía. Sí, no, está claro. No, está clarito. Disculpe. Entonces, bueno, uno puede hablar de su grafo incluyendo el vacío, ¿no? ¿Ok? Inclusive uno puede hablar de este grafo como su grafo, ¿no? Uno puede decir A, B y vacío. ¿Ok? Que sería simplemente pues tomar estos dos nodos, ¿no? Bueno, hay una cosa que está muy ligada a los grafos. ¿Qué pasó aquí? Eso es un error del ex mío. O sea, claro, como aquí tengo una resolución más inferior a la que está proyectando, entonces yo vi aquí una cosa sobre la pala. Ya seguramente no se vio nada, ¿no? O sea, yo veía aquí un pedazo de otra figura. Entonces, bueno, un grafo
se dice conexo. Ojo con esto, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Un grafo se llama conexo si para todo par de nodos existe un camino. ¿De acuerdo? Esto es mi apuro cuando preparo esto, ¿no? El grafo es conexo si para todo par de nodos del grafo existe un camino que conecta a B al par. ¿Okay? Entonces, vamos a ver este grafo nada más, lo que está a la izquierda, ¿no? Ese es totalmente conexo. ¿Okay? O sea, yo agarro cualquier nodo, cualquier combinación de dos y encuentro un camino, que puede ser directo porque hay un arco o puede ser compuesto por varios arcos, en cuyo caso pues ya es un camino, ¿no? Algo que uno está también un poco redundante, pero que es equivalente, ¿no? Un arco es un camino también. ¿Ok? O sea, un solo arco compone un camino, el simple, pues, ¿no? Y se le dice camino simple en algunas ocasiones. Ahora, estos subgrafos o este grafo que estaríamos pictorizado acá es inconexo. Y aquí observemos una de las cosas fantásticas de la representación, que es mucho más difícil explicar la idea de conectividad si uno quita lo pictórico, pero mucho más difícil, ¿no? Y aún así, pues, se le puede a uno olvidar fácilmente, ¿no? Aquí pictóricamente se ve eso directo, se entiende, se apropia uno de la idea de conectividad, ¿no? El grafo anterior, que esta vez espero que no haya otro nodo que esté por ahí suelto, ¿no? El grafo anterior tiene, en esta perspectiva, son tres componentes que son conexos. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de un grafo que es inconexo, entonces muchas veces es importante encontrar los subgrafos que componen al grafo que son totalmente conexos. ¿Ok? Entonces, si me remitía a este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esto tendría un componente aquí, un segundo componente acá y el último por acá. ¿Ok? Es un problema también que aparece muy a menudo, ¿no? Y a veces los componentes conexos no necesariamente es porque el grafo es inconexo, ¿no? Hay una idea muy interesante que la más simple es un punto de corte, ¿no? Un punto de corte es un nodo que si se elimina hace al grafo inconexo. ¿Ok? Entonces también es muy interesante cuando uno va a dibujar, por ejemplo, o a imprimir un circuito en una oblea electrónica, en un espacio que es limitado, ¿no? Calcular esos puntos, ¿no? Y calcular cuáles son los componentes que giran en torno a esas clases de puntos particulares que llamamos de articulación. ¿Ok? De la conectividad hay muchas cosas, ¿no? El punto de articulación es como el primer nivel en que uno dice qué tan conexo es un grafo conexo. ¿De acuerdo? Pero también hay el grado de conectividad. Los grados de conectividad uno los llama, respecto a los nodos, KB, y respecto a los arcos, KE. El grado de conectividad de un grafo respecto a nodos es la cantidad mínima de nodos que hay que suprimirle para desconectar. Si un grafo tiene puntos de articulación, pues bueno, es 1. ¿Ok? Y análogamente, el grado de conectividad respecto a arcos es la cantidad mínima de arcos que hay que suprimirle para desconectar.
Puede ser interesante en muchos casos, por ejemplo, si quisiera dignificar la vida de los conductores del estado Carabobo, sería interesante ver qué tan conexo es esa red vial, tanto metropolitana como la periférica de la ciudad de Valencia, ¿no? Y buscar lo que se llama el corte mínimo. El corte mínimo puede ser según esto, según el grado de conectividad de nodos o arcos, ¿no? Y el corte mínimo es encontrar cuáles son los arcos. Pero fíjense que es un problema mayor que saber el grado. Yo averiguo el grado de conectividad en arcos es 3. O sea, necesito quitar 3 arcos para que ese grafo devenga inconexo. ¿Ok? Pero ¿cuáles son esos 3 arcos que tendría que quitar para que desconecte todo? Es un problema muy parecido, pero mayor, más complejo computacionalmente. Ahora, tendría sentido, por ejemplo, si voy a dignificarle la vida a los del estado Carabobo y a los viajeros peregrinos como yo, encontrar ese grafo de corte y entonces aumentarle el grosor a esto o buscar cómo se aumenta este número añadiendo otros arcos para hacerlo más conexo y entonces fluya más el tránsito. Les acabo prácticamente de hablar de una primera aplicación muy concreta de los grafos. ¿Ok? Bueno, un grafo se dice completo si para todo par de nodos existe un arco entre ellos. ¿Ok? Esto es un error, por cierto, que tiene el libro. ¿Recibiste mi correo, no? Sí. Ok. Si no lo consigues, me avisas. Ya. Ah, ok. Un grafo completo, ¿no? Es aquel que todo par de nodos tiene un arco entre sí. Entonces, aquí tiene un grafo completo de 5 nodos, de grado 5, siempre es el mismo, ¿no? El complemento de un grafo, ¿no? El complemento de este grafo es suprimirle al grafo completo los arcos que tiene y el resultado es su complemento. Se denota a veces así. El algoritmo es simple, ¿no? Satura el grafo hasta que sea completo. ¿Ok? Ahora elimínale los arcos del grafo que estás calculando el complemento. Y entonces el resultado es el complemento. ¿Alguna aplicación práctica? Con autómatas para buscar cliques, pero está un poquito... Cliques son justamente grafos completos, subgrafos completos. También te puede dar, se me está ocurriendo, no la habría que constatarla, ¿no? Pero por ejemplo te da una idea rápida de la densidad del grafo, ¿no? Si el complemento es mayor, es mayor que en arco que el otro, pues es poco denso, ¿no? Y puede ser una vía, sobre todo cuando hay situaciones dinámicas. Por ejemplo, Internet es un grafo, ¿de acuerdo? Pero la interacción sobre Internet modela otro grafo. Entonces, cosas de ancho de banda, por ejemplo, cálculos de ancho de banda, yo lo podría ver más o menos experimentando sobre complementos. Tengo fotos ahorita y veo cuál es el complemento, pues, ¿no? Árbol abarcador, ¿no?
En el mundo de los grafos hay una definición de árbol que es distintísima, pero se parece muchísimo a la de los árboles que hemos estudiado, ¿no? Que estudiamos en las primeras clases, ¿no? Un árbol es simplemente un grafo conexo sin ciclos. ¿Ok? Pero la gran distinción, y no es grave esa distinción o asumir la tradicional, es que no se habla de la raíz. ¿Ok? Ahora se puede perfectamente hablar, ¿no? Un árbol abarcador de un grafo es un árbol que contiene a todos sus nodos. Entonces, aquí hay este es un árbol abarcador de este grafo, ¿no? Pero pudiera haber otro, ¿no? Y ahí lo tiene. Ese es un árbol abarcador. Otro abarcador. Hay bastantes, ¿no? Un ejercicio que les puedo introducir, aquí no traje ejercicio, es calcular la cantidad de árboles abarcadores que puede tener un grafo de n nodos. Caso 1, que es el sencillo, sin pensar en las relaciones. Entonces, para ello, usted trabaja con el grafo total, ¿no? Completo. Caso 2, para un grafo particular. ¿Ok? Caso 3, que es el intermedio, pensar en varios niveles de relaciones, ¿no? Hay un grafo que es muy importante, ya estamos hablando de aplicaciones, que es el árbol abarcador mínimo, ¿no? Vamos a tratar de explicar la idea, ¿no? El árbol abarcador mínimo es que la suma de los pesos del árbol sea mínima. En un árbol abarcador de un grafo cuya suma de pesos sea mínima, ¿no? Pero una aplicación, bueno, puede ser de... Ahí ya, cada vez que ustedes escuchen la palabra mínima, bueno, hay que primero mirarlo con cuidado, ¿no? Porque ya está la palabra optimización por allí y eso a veces puede ser muy costoso, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo práctico. Puede ser, este grafo podría representar las eventuales factibilidades de líneas de transmisión del estado Mérida o de líneas férreas, de una red ferroviaria. Entonces cada arco acá representaría que se puede construir de A hacia B, pero cuesta 1 millón o algo por el estilo, ¿no? Se puede construir de A hacia D, pero cuesta 10. ¿De acuerdo? Ahora, en una red ferroviaria, por lo menos en la primera red, no voy a buscar un grafo con ciclos, ¿no? Porque las redes se construyen en dos sentidos. ¿Ok? O sea, o incluso se puede hacer un solo ¿cómo? Riel. Tiene otro nombre. El riel es el tramito de hierro, ¿no? O sea, los 2 rieles están acá, ¿no? Serían 4 rieles, que yo sé, pero no estoy equivocado. Pero entonces, para resumir, el grafo general modelizaría la factibilidad. Pero la primera, yo quiero, por ejemplo, poner una red ferroviaria en Venezuela, me interesaría construir el árbol abarcador mínimo, que es el que me diga, bueno, el que va a conectar todo el país más barato. ¿Ok? Entonces, bueno, asumiendo que de B hacia J, pues se pasa por acá, pero van a regresar por el mismo camino. Entonces hay una aplicación, ¿no?
Esta mañana me quedé un poquito confundido con esa de las redes de Petri y el bipartidismo, ¿no? Pero bueno, dije no me voy a poner a dar, ¿no? Pero fíjense este grafo, ¿no? Y aquí de nuevo aparece el poder de la representación, ¿no? ¿De acuerdo? Un grafo es bipartito si los nodos se pueden particionar en dos conjuntos tales, B1 y B2, tal que cada arco sea de B1 hacia B2 y no exista esto. ¿Ok? Y es una cosa bastante interesante muchas veces, ¿no? Hay muchos problemas que son bipartitos, ¿no? O bipartidos, ¿no? Sobre todo problemas de asignación, ¿no? Yo puedo tener aquí personas, ¿no? Y aquí puedo poner tareas. Las personas pueden ofertar las tareas, pueden hacer algunas tareas, incluso podrían tener algún costo, ¿no? Un costo que cobra la persona tal por cada tarea, ¿no? Bueno, ahí ese grafo es bipartito. ¿Ok? El test y la determinación de paridad, oye, no me acuerdo ahorita, pero sí se utiliza bastante en redes de flujo. ¿Te acordarás por casualidad? ¿Cuándo hay que calcular la bipartición en las redes de flujo? No me acuerdo ahorita en este momento, ¿no? Pero también, o sea, determinar si un grafo es bipartito o no también es importante, ¿no? No solo construir grafos bipartitos. Y bueno, te dejo latente esa inquietud, ¿no? Con las redes de Petri y el carácter bipartito. Claro, porque tú tienes lugares, una partición, transiciones, otra partición, y tú tienes arcos que van de transiciones a lugares o de lugares a transiciones. De hecho, había visto eso. Sí. una red de Petri hay un grafo bipartido. De hecho, por definición en la literatura lo define como un grafo bipartito. Correcto. Bueno, aquí hay un concepto que empieza a alertar, es muy útil, lo vamos a usar muchísimo, ¿no? Lo vamos a usar bastante, pero que es como la primera señal de alerta sobre la representación pictórica. ¿Ok? Vamos antes de enunciar bien, de barajear la representación, déjenme adelantarle que aquí hay dos grafos. ¿Ok? El grafo que tiene letras y el grafo que tiene números. ¿Ok? Pero resulta que a la postre, ¿no? El grafo que tiene letras, vamos a señalar sus arcos para estar seguros de que no confundirlo, porque el dibujo está denso. Y aquí tengo otro grafo, ¿no? Pero observen una cosa que no sé si estará correcta, ¿no? Pero no, yo creo que sí, ¿no? Observen que este grafo 1 y el grafo 2 El arco 2 y 5 ya. son exactamente el mismo. Profe, faltó el arco 2 y 5. El arco 2, 5, gracias. Estructuralmente, si la palabra se puede aplicar apropiadamente, los grafos son idénticos, son los mismos. ¿Cuál es la diferencia, no? Que las etiquetas en uno son letras, en el otro son números. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la diferencia, toda en mayúscula las letras, es que el dibujo es completamente distinto. O sea, yo digo aquí, la letra A es el 1, ¿no? La B es el 2. Y así sucesivamente. Pero el dibujo es muy distinto. ¿Ok? Entonces, bueno, dos grafos
homomorfos cuando usted puede encuentra una función que va de un grafo a otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hubiesen aquí otros nodos que fueran parte del grafo, entonces yo puedo decir que este señor, ¿no? Este G1 es homomorfo a G2. O sea, esta partecita se puede mapear. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Cuando esas dos funciones de homomorfismo son biyectivas, entonces sí uno puede hablar de ese prefijo latino que también es griego, que es iso, igual. ¿Ok? Entonces ahí sí la función no solo es 1 a 1, sino que todo el rango se tiene que contener en el otro grafo, ¿no? O sea, no pueden haber acá otros nodos. ¿De acuerdo? Y por tanto también es inversible. Entonces yo puedo ir de aquí hacia acá. ¿Okay? Bueno, pero ¿por qué creen ustedes que esto es una advertencia del peligro de la representación pictórica? Que también tiene grandes bondades, pero también tiene sus peligros. Porque los grafos que pictóricamente a lo mejor no se ven iguales son isomorfos. Esa es una, pero bastante notoria, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero como lo estamos dibujando en esquemas distintos, con caligrafías distintas, ¿no? Con sentidos del espacio distintos, ¿no? Se van a ver muy distintos, a pesar de que son los mismos. Pero también hay una advertencia computacional, ¿no? Que calcular el test de isomorfismo es trínica. El algoritmo conocido es intratable, a fuerza bruta. O sea, vamos a buscar todas las combinaciones hasta ver si después de que explorarlas todas lo logramos o no. ¿Ok? Bueno, otra cosa que es muy útil, no la vamos a estudiar sin embargo, pero probablemente la manejemos un poquito, es la planaridad, ¿no? Un grafo es planar si se puede dibujar en 2D sin que las líneas, los arcos se crucen entre sí. ¿Ok? Estos son los grafos más importantes de la planaridad. Este es el grafo de Kuratowski, de orden 5, y este es el grafo de bipartido de Kuratowski 3×3. ¿Ok? Digamos que estos son los grafos de máxima cardinalidad que son planares. ¿Ok? Aquí no están dibujados planarmente, ¿no? Ojo. Pero lo son, ¿no? Usted tira este arco, lo puede poner hacia acá, o sea, lo puede poner así, ¿no? Este arco lo puede poner así, ¿no? Y ya debe ser planar, ¿no? Estos dos no se van a cruzar. ¿Ok? Este es un poquito más difícil, ¿no? Mueve los nodos, este lo mueve para acá, ¿no? Y va jugando y lo vuelve planar. Este arco, este grafo no es planar. ¿Okay? El sentido de eso, fíjense que aquí vamos a hablar ahora, vamos a regresar otra vez a las representaciones, ¿no? Cuando veo Internet o Facebook o Google Plus, es que se llama, ¿no? Bueno, eso es una cosa totalmente invisible, ¿no? Pero para poder tener una idea del asunto, ¿no? Mostrativa, lo debo dibujar. Pero cuando lo voy a dibujar es muy importante ser lo más planar posible para poder entender mucho las relaciones, ¿no? Ya que me va a tomar la molestia de dibujarlo, ¿no? Es una aplicación que podrían tener
directa, ¿no? Pero hay aplicaciones realmente importantes también en los circuitos, ¿no? En los circuitos, si el grafo no es planar, significa que tiene que poner un aislante y encima de eso poner el arco, ¿no? Bueno, eso no, geográficamente también a veces hay restricciones, ¿no? Y por eso que a veces colocan elevados. Yo creo que eso es mal síntoma, ¿no? O sea, no es síntoma de que no planificaron nada bien, de poco cuidado de la vida, ¿no? Citadina, ¿no? O sea, que eso se dio después. Pero esos problemas que aparecen, ¿no? ¿Podemos? Es que una pregunta. El K33, el K33, el Ajá. grafo del medio, ese no es el mismo problema de las 3 casas y los 3 servicios, que las líneas no se pueden cruzar. O sea, corrígeme, yo tenía entendido que no era planar, corrígeme si estoy equivocado. O sea, No sé. ok. Realmente no sé porque no he escuchado. No, o sea, el problema es un problema clásico. Tú tienes 3 casas y tienes 3 servicios, gas, electricidad y agua. Y tienes que darle agua a todas las casas, tienes que darle gas a todas las casas y electricidad a todas las casas, pero la condición, de alguna forma, es que ninguna de las líneas se pueden cruzar. O sea, uno no puede cruzar una línea de agua con una línea de electricidad, ¿no? Y es un puzzle que le ponen a la gente, que no tiene solución realmente. O sea, es imposible darle eso sin que cruzar 2 líneas, y la gente se pasa días intentando, ¿no?, hacer el asunto. Y creo recordar que es el K33, ¿no? ¿No? O sea, tú estás... O sea, yo creo que no es desenredable el ok. o sea, creo recordar, pero me puedo estar equivocando, ¿no? Bueno, no, pues mira, yo no, la verdad que no, estas figuras las tomé directas, puede ser que el K3 no sea así, ¿no? Perdón. Podría ser que no sea así, vamos a ponerle este 1, perdón, A, B y C. 1, 2 y 3. Entonces podría dibujar, ¿no? El 2 acá. Sí, yo creo que tienes razón. Me da la impresión de que sí, ¿no? Y estoy dibujando ya estos, ¿no? Bueno, no, vamos a consumir mucho tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso, en aras de la explicación, el sentido de estos 2 grafos no es tanto, este sí es planar, ¿no? Sí, sí. O quizás hasta no. Pero el sentido de esta explicación es que este es el umbral en el cual ya uno puede decir que no hay planaridad. Ok, cuando uno tiene un grafo X, entonces un algoritmo famoso, por ejemplo, es calcular sus puntos de corte. ¿De acuerdo? Entonces, el grafo compuesto solo de las relaciones del punto de corte, si no es planar, ya es un grafo mucho más simple. ¿De acuerdo? Si ese grafo no es planar, el grafo no es planar. ¿De acuerdo? Si es planar, entonces ahí uno se remite a los componentes conexos. Y ahí hace lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo el punto es que estos son los baremos de determinación de planaridad. Es decir, a partir de aquí ya se entra en el mundo que no es planar. Entonces, toda la idea de hacer el test o planarizar un grafo es usar estos 2 grafos como umbrales, como centinelas del cálculo. Eso quizás no lo dije y quizás eso fue lo que motivó la confusión, ¿no? Había aquí otra transparencia. Bueno, esta va primero, ¿no? Otro problema famoso es el problema del coloreado, ¿no? Es básicamente, el coloreado es una notación abstracta, ¿no? Viene un poco de la política, de la geopolítica, pues, ¿no? En los mapas, eso apareció en Inglaterra, quería dibujar el mapa político, pues, ¿no? Entonces, para distinguir los estados, pues, se tiene que hacer que los estados de una misma frontera no tengan el mismo color. ¿De acuerdo? Eso se puede modelizar con un grafo y la condición es que los nodos, pues, no haya 2 nodos adyacentes que tengan el mismo color, ¿no?
El problema también se puede formular con arcos, que es un poco más complejo, ¿no? Es decir, este arco no puede tener el mismo color que este ni este. ¿Okay? Las aplicaciones de ese problema para la planificación, para problemas de planificación, para problemas de registering, allocating, ¿qué se llama? ¿Cómo se traduce eso? De apartado de registros de procesador en un compilador que él tiene que minimizar la cantidad de accesos a memoria que va a hacer, pero el conjunto de registros que tiene un CPU es limitado, ¿ves? Entonces, bueno, se calculan, se hacen coloreados, ¿no? Ignoro cuáles son los algoritmos, ¿no? Pero sí sé que se usa bastante, ¿no? El número cromático de un grafo es la mínima cantidad de colores que se necesita para colorearlo. ¿Okay? Nosotros vamos a colorear bastante, no en este sentido, ¿no? Pero vamos a marcar mucho en nuestros algoritmos, ¿no? Es una cuestión de estilo, ¿no? En el otro trabajo ustedes pueden usar otro si lo desean. ¿Ok? Hay otros problemas que son búsqueda de caminos especiales, ¿no? Un camino euleriano, ¿no? Por Euler o euleriano, es un camino que pasa por todos los arcos sin repetir los arcos. A Euler se le atribuye el haber fundado la teoría de grafos, ¿no? En el sentido matemático. Yo creo que es un poco injusto, pero bueno, ciertamente fue uno de los pioneros en eso, ¿no? Hay una variante del euleriano que le dicen el Chinese Postman, el cartero chino, que es encontrar un euleriano que tenga suma de pesos mínima, ¿no? Entonces, en efecto, un cartero, cuando va a hacer su carta, pues camina menos si conoce ese euleriano mínimo. ¿Ok? El hamiltoniano es un camino que pasa por todos los nodos sin repetir los nodos. ¿Ok? Es un problema mucho, pero mucho más complejo que el del euleriano. ¿Ok? De hecho, es hasta la fecha de hoy un problema intratable. ¿De acuerdo? El vendedor viajero es un hamiltoniano mínimo. Parafraseo, un vendedor que tiene que ir a ciudades, pues, y quiere hacerlo en el menor costo de suma de arcos, ¿no? ¿Ok? Son problemas, este problema es resoluble fácilmente, este es intratable hasta el presente, ¿no? Sin embargo, se encuentran muy buenas aproximaciones. Bueno, hay una clasificación sobre los problemas, sobre los grafos, ¿no? Una primera clasificación son problemas de existencia, ¿no? Entonces, básicamente, no todos los problemas hacen como un match perfecto con alguna de estas clasificaciones, pero sí se puede, es suficiente la cantidad como para dar esta generalización, ¿no? Los problemas de existencia es preguntarse si existe o no un cierto subgrafo, una cierta cantidad, ¿no? El más simple es si existe o no la relación. Es decir, es Laudín amigo de Zulano, ¿sí o no? Entonces, bueno, reviso el Facebook, tanto eso tiene tanta cuestión, ¿no? Y amigo de Facebook, por supuesto, ¿no? También puede ser, existe un camino de aquí hasta tal punto, pues, ¿no? O puedo yo por el Facebook hacerle llegar a Obama un comentario. Entonces, es un problema de existencia. Pero ¿cómo le hago llegar el comentario? Le digo primero a Sutano, que Sutano se lo diga a tal, hasta que por fin le llegue a Obama. Entonces es un problema de construcción. O sea, es buscar ese camino. ¿De acuerdo? Buscarlo y encontrarlo, ¿no? No tiene sentido construir si previamente no se
sabe que hay existencia, ¿no? El de numeración es un mundo más complejo, ¿no? Esto está escalado según la complejidad, ¿no? El problema de numeración es cuántos subgrafos satisfacen ciertos requerimientos, ¿no? O sea, bueno, quiero ir de aquí a Tokio, hay muchos caminos, pero ¿cuántos posibles hay? ¿No? Es un problema de numeración, pero hay uno más complejo que encaja en esa misma categoría, que son cuáles. Cuáles distintos, ¿no? Y la última categoría, a menudo, estos dos mundos digamos que comparten complejidad, ¿no? A veces numeración es mucho más difícil que optimizar, ¿no? Por ejemplo, conocer el mejor camino, el camino más corto entre un par de nodos es relativamente muy simple, ¿de acuerdo? Pero conocer todos los caminos que hay entre un par de nodos es bastante complejo, ¿ok? A pesar de que ahora, conocer un hamiltoniano es un problema intratable, ¿no? Construir un camino bueno es un problema bastante tratable, ¿no? Y se le puede poner cotas, o sea, hay cotas matemáticas para decir que el error no va a ser de tanto, no va a pasar de tanto por ciento, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las principales representaciones en memoria de los grafos, ¿no? Aquí hay un error en esta figura que no lo he corregido, ¿no? Pero no importa, ese es en este y en la otra, no sé si en esta o en la otra, disculpen, ¿no? Bueno, para representar memoria, ¿no? También de la matemática discreta, algunos deben ya saber que una relación se puede expresar como una matriz, ¿no? Entonces yo pongo una matriz B por B, ¿no? Pongo los nodos aquí como columna y los nodos como filas, ¿no? Y la presencia o ausencia de uno indica presencia o ausencia de relación o de arco. ¿Ok? Bastante simple, ¿no? Hay un corpus extenso de la matemática matricial, de la álgebra lineal inclusive, ¿no? Que puede tratar con las relaciones. Nosotros no vamos a estudiar prácticamente nada, algunos que otros, dos algoritmos nada más, el de Floyd y el de Warshall, ¿no? Para las matrices, ¿no? ¿Cuándo usar matrices? Bueno, esto obviamente es B por B, ¿no? Entonces el consumo es cuadrático, ¿no? O sea, usted va a tener que almacenar si B cuadrado espacios para los arcos, ¿no? A pesar de que podría el grafo tener mucho menos, ¿no? Y por lo general en la vida concreta, ¿no? Los grafos son esparcidos, hay sus excepciones, ¿no? Otra crítica que uno le podría hacer a esta representación es que no es muy dinámica, ¿no? Uno puede eliminar o insertar nuevos arcos, ¿no? Pero cuando va a insertar un nodo nuevo, entonces eso sí ya es un problema estructural complejo, ¿no? Porque entonces hay que agarrar toda esta matriz, probablemente haya que reestructurarla, ¿no? ¿Okay? La representación en memoria, si bien es matricial, ¿no? Y podemos usar una matriz como tal, es decir, una zona contigua, tanto contigua concreta, donde uno parte esto en filas, ¿de acuerdo? Como una zona contigua abstracta pero optimizada, por ejemplo el DIN array, ¿de acuerdo? Donde uno la maneja esto, pero internamente pues los segmentos son mucho mayores en bloques, ¿no? ¿De acuerdo?
pero bueno, es una representación más estática. Nótense que en C uno accede a una matriz de esta forma, ¿no? ¿Ok? Ahora noten que esta manera de adecuarla, es decir, esta C declararía algo así, ¿no? Como un boolean, ¿no? M asterisco, y bueno, podría poner, no quiero volver a borrar, podría aquí poner una cierta dimensión, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, un arreglo de apuntadores, ¿no? Pero también pudiera ser esto. ¿Ok? Lo interesante es que la escritura es exactamente la misma. O sea, el acceso a un elemento es idéntico. ¿Ok? Entonces, este arreglo, esta matriz representada de esta forma es un poquito más esparcida en fragmentos de memoria que un espacio totalmente contiguo. Entonces, mucho más práctica desde, diría yo, el 99% de los puntos de vista. Y el 1% restante no sé cuál es. ¿Ok? También uno puede jugar acá, ¿no? Uno sabe que si es un grafo, nada más basta con guardar un pedazo de la matriz, ¿no? En cuyo caso esto se va tachando de esta forma. Y con eso bastaría para guardar el arreglo, ¿no? El grafo, ¿no? Entonces, en realidad uno podría consumir el cuadrado medios. ¿Ok? Hay una última optimización que si no hay reflexibilidad, cual es la mayoría de los casos, entonces el espacio efectivo realmente es este. ¿Ok? Entonces cada uno podría eliminarse estas cuestiones, ¿no? Que tomen eso en cuenta cuando les toque el trabajo, ¿no? Si es que va a escoger este camino, que no lo recomiendo. Ahí sí tienen libertad, ¿no? Faltaría eliminar los shares también. ¿Ah? Faltaría eliminar la diagonal. Sí, bueno, aquí lo que estaba haciendo era eso, ¿no? La primera no eliminé la diagonal, ¿no? Claro, es que cuando tachó, dejó todo lo que... Claro, o sea, lo taché desde acá, ¿no? Entiendo, creo que sí. ¿Qué más puedo decir de las matrices? Bueno, cuando estoy simulando, ¿no? Una caminata sobre el grafo, entonces ojo con esto, ¿no? Para yo saber recorrer sus arcos, entonces es recorrer su fila, ¿ok? Y es puesta o B. Algo que no he dicho, ¿no? En las notaciones de escalas, en lugar de poner B entre barras para decir el número de nodos, voy a colocar B nada más. Cuando no haya ambigüedad, a ver, lo mismo para E. ¿Ok? ¿Entienden este asunto, no? Que es muy importante en el desempeño, ¿no? Para yo recorrer acá esto, entonces si lo estoy viendo desde el nodo, entonces tendría que recorrer toda la fila para estar seguro de que recorrí todo. ¿Ok? El otro esquema entonces es que uno anota lo que va a recorrer y se puede uno hacer bastantes trucos para hacer eso, ¿no? Bueno, el baremo de esto, ¿no? Hay una medida, ¿no? Que más o menos es el radio de nodos versus arcos. ¿Ok? Eso es más o menos la densidad de un grafo, ¿no? Cuando un grafo empieza más o menos a tener un radio de 0,330%, ¿no? 40%, quizá, y ahí todavía yo no me jugaría la afirmación porque no tengo la suficiente experiencia con el uso de las matrices,
quizás sea atractivo emplear matrices de adyacencia, ¿no? Pero de resto creo que cuando es inferior yo creo que es mejor listas, que es la otra representación. Bueno, espero que no me falte nada decir sobre las matrices, ¿no? En cambio, algo curioso, ¿no? El test de existencia de arco, o sea, saber si existe una relación o no en una matriz es 1. ¿Ok? Pero hay un problema que también hay que introducir acá, ¿no? Sobre todo la mayoría de nosotros que ahora trabajamos muy genérico, con componentes y cosas de esas, ¿no? Y nos gusta usar como especie de bibliotecas o engines y cosas de esas genéricas, ¿no? Hay un problemita que uno tiene que hacer, donde puede aplicar lo del mapeo, ¿no? Fíjate que si los nodos los estoy representando con letras, entonces para hablar de matrices, pues yo tendría que hablar aquí de índices, ¿no? Ok. Empezando de 0 a 1, depende del lenguaje y cosas de esas, ¿no? Entonces ahí habría que buscar una especie de función que me diga que tal nodo le toca tal posición, tiene tal orden en la matriz. ¿Ok? Entonces ahí viene una función, ¿no? Se pueden usar tablas hash, que nos dan no 1. Yo creo que es la escogencia favorita, ¿no? Pero también se pueden utilizar árboles y creo que se pueden usar también muy bien con rendimiento similar que log n. Las listas enlazadas es otra forma, ¿no? En las listas enlazadas uno tiene listas de adyacencia, ¿ok? Es decir, para el nodo A, lo tenemos acá, entonces decimos que hay una lista de nodos a los cuales él está conectado. Para el nodo G hay una lista de nodos a los cuales está conectado. Aquí creo que hay un error, aquí es donde hay un error, ya un estudiante me lo reportó. Ahora observen una cosa, ¿no? Si yo me voy a parar acá sobre este nodo y voy a recorrer sus arcos, quiero empezar a caminar sobre ellos, la cosa es directa, ¿no? Simplemente navegar sobre la lista, ¿ok? Pero si yo quiero preguntar si existe un arco entre un par de nodos o no, entonces la cosa puede ser OB, ¿no? Sin embargo, este OB en tiempo constante tiende a ser menor que el OB de las matrices cuando hay que recorrerla, ¿no? En la matriz sí hay que recorrer enteramente, ¿no? Aunque hay un truquito que se puede usar en la matriz que es anotar aquí el número de nodos de arcos, ¿ok? Entonces cuando uno ya completó, dio la misma cantidad de uno ya sabe que se puede detener, ¿no? Pero nada impide que el último arco sea el último que está acá, ¿ok? Mientras que con las listas este tamaño pues tiende a ser menor y considerablemente menor, ¿no? ¿Ok? Las listas son mucho más dinámicas, ¿ok? Así como aquí estoy viendo los nodos en un arreglo, pero también los puedo ver en una lista, ¿ok? Entonces añadir un nodo es directo, ¿no? Y añadir un arco también, ¿no? Ahora esto tiene el ligerito problema de que consume más memoria, ¿no? ¿Ok? Consume más memoria porque tengo que usar los punteros, ¿ok? Y en la biblioteca consume aún mucho más memoria porque usa listas dobles, solamente para hacerlo más rápido, ¿no? Para usar, hacerlo más versátil, ¿no? Entonces eso es parte del desafío del trabajo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, aquí si voy a eliminar un arco, un nodo, perdón, es bastante rápido, ¿no? O sea, simplemente elimino todo esto, ¿no? Pero fíjense que aquí aparece otro problema, ¿no? Como esto es un grafo, no es un digrafo, entonces yo tengo que agarrar antes de eliminar esta y buscar dentro de F
eliminar a este señor, ¿no? Dentro de D, vamos a hacerlo en el orden apropiado, ¿no? Quiero eliminar D. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar dentro de E este nodo para eliminarlo. Después, en D, aquí es donde está el error, no va, ¿no? Estaría A y ahí este sería E. ¿Ok? Entonces tendría que buscar dentro de E el nodo que tampoco aparece allí, ¿no? C sería no E. Podría ser, ¿no? Bueno, ya les había aprendido Sí. que esa figura estaba errada, ¿no? Entonces tengo que eliminarlo, ¿no? Y luego, claro, aquí, ¿no? Luego tendría que entrar a la lista de A y buscar también D para eliminarlo. ¿Ok? Entonces, recapitulando, si voy a eliminar E, lo elimino de acá. Después tendría que buscar está en D, está hacia C. Entonces en C tendría que eliminarlo y en A tendría que eliminarlo. Y después de eso sí es que tendría que hacer esto. Entonces por esa razón a veces se hace algo así, ¿no? Y eso es lo que se hace en la biblioteca, por eso lo estudiaremos el jueves, ¿no? O sea, es decir, para hacer eso más rápido, se guarda esto. Y las listas tienen punteros al arco, ¿no? Y aquí mismo hay un puntero a este señor y un puntero al otro nodo. De manera que si mando a eliminar el nodo, lo haga no 1. Porque tengo las direcciones, todas las direcciones directas para hacer la eliminación. Eso lo vemos el miércoles. ¿Ok? Bueno, eso es todo hasta aquí. No sé si hay preguntas.